広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来夢理想に変える誰もが望んで終わりを広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をBilly estaba en su habitación, rodeado por un aire inquietantemente tranquilo. La luz de una lámpara débil iluminaba la máscara de Ghostface que descansaba sobre su escritorio, junto al cuchillo que había limpiado meticulosamente. Sus manos trabajaban con precisión, revisando cada detalle de su equipo y asegurándose de que todo estuviera listo para su próxima jugada. Mientras colocaba la máscara dentro de su mochila, una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. Para Billy, esto ya no era solo un juego, era su propio espectáculo, y él era el director de cada escena. En otro lado de la ciudad, Makoto yacía en una cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Su rostro estaba pálido, y su mirada, perdida. El dolor del cuchillazo que había recibido apenas le permitía hablar, pero aún así, sostenía el teléfono junto a su oído, intentando mantener una conversación con Sekai. No puedo creerlo, Makoto, ¿cómo terminaste así? La voz de Sekai sonaba entrecortada, casi desesperada. Ella quería estar ahí, pero las circunstancias no se lo permitían. Makoto tragó saliva con dificultad, sus palabras salían débiles. Fue, Ghost, antes de que pudiera terminar, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sus ojos se cerraron lentamente y el teléfono cayó de su mano. La línea quedó en silencio mientras Sekai, al otro lado, llamaba frenéticamente su nombre. Makoto. Makoto. Las enfermeras entraron corriendo a la habitación al escuchar las alarmas de las máquinas, mientras el teléfono seguía encendido en el suelo, con Sekai gritando desesperada al otro lado. Pero Makoto no dijo más. No había revelado el nombre del asesino. De regreso en casa, Billy terminó de alistarse. Guardó su cuchillo y miró su reflejo en el espejo. Por un momento, su expresión tranquila dio paso a su lado más oscuro. Todo está saliendo a la perfección, murmuró para sí mismo, mientras apagaba la luz de la habitación y salía con paso decidido. El tablero de su juego estaba en movimiento, y para Billy, cada pieza estaba exactamente donde quería. Sekai estaba sentada junto a Kotonoha y Billy en una de las mesas de la escuela, tratando de calmarse después de la llamada al hospital. Su rostro reflejaba preocupación mientras le contaba a los demás lo que había pasado con Makoto. Me dijeron que se desmayó mientras hablábamos, no pude hacer nada. Sekai apretó las manos con fuerza sobre la mesa, claramente afectada. No sé cómo terminó así, pero estoy segura de que fue Ghostface. Kotonoha, nerviosa, desvió la mirada hacia Billy, quien mantenía una expresión neutral mientras fingía escuchar atentamente. Eso es terrible, dijo Kotonoha en voz baja. ¿Sabes algo más? Sekai negó con la cabeza. No mucho. Makoto estaba demasiado débil para hablar. Solo mencionó a Ghost antes de desmayarse. Justo en ese momento, un chico conocido por ser amigo cercano de Makoto apareció. Era Taisuke, que se acercó al grupo con una expresión tensa, casi como si tratara de ocultar algo. Sekai lo miró fijamente, sus ojos entrecerrándose al instante. Taisuke, ¿dónde estuviste anoche? Preguntó Sekai con una voz directa y seria, haciendo que todos los presentes se voltearan hacia él. El chico se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupado, aunque el sudor en su frente lo delataba. Yo, solo fui a ver qué estaba pasando. Cuando escuché sobre lo de Makoto, quise asegurarme de que estaba bien. Sekai arqueó una ceja, claramente sospechando de su actitud. ¿Fuiste al hospital? No, bueno, no llegué a entrar.
Ya era tarde y no me dejaron pasar, respondió Taisuke, evitando el contacto visual. Kotonoha lo miró con algo de incomodidad, mientras Billy, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con un tono relajado. ¿Y viste algo raro por ahí? Taisuke negó rápidamente, su voz sonando un poco apresurada. No, nada raro, solo había ambulancias y policías. Nada más. Sekai no parecía convencida, pero decidió no presionarlo más, al menos por ahora. Supongo que tendremos que esperar para saber más, murmuró, aunque su mirada seguía fija en Taisuke como si intentara leer su mente. Mientras tanto, Billy, aunque parecía tranquilo por fuera, estaba disfrutando del caos interiormente. Todo iba de acuerdo con su plan, y las sospechas dirigidas hacia otros solo hacían que su fachada de estudiante normal se mantuviera intacta. Pero lo que más disfrutaba era ver cómo las emociones de Sekai y Kotonoha se mezclaban entre la confusión y el miedo, mientras él seguía siendo el maestro detrás de la cortina. De repente, las luces de la escuela comenzaron a parpadear hasta que finalmente se apagaron por completo, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Gritos de confusión y miedo comenzaron a escucharse por todos lados mientras los estudiantes y profesores intentaban averiguar qué estaba pasando. Sekai, que aún estaba con el grupo, miró alrededor con nerviosismo. ¿Qué demonios está pasando ahora?, preguntó, abrazándose a sí misma. Unos minutos después, el altavoz de la escuela comenzó a emitir un mensaje distorsionado, como si el sistema estuviera fallando, pero las palabras apenas se entendían. Evacuar, cuerpos encontrados, peligro inminente, evacuar de inmediato. El caos no tardó en desatarse. Los estudiantes comenzaron a correr desesperados hacia las salidas mientras algunos profesores intentaban mantener el control, aunque era inútil. En medio de la estampida, Kotonoha y Billy se miraron por un breve segundo. Había una chispa de complicidad en los ojos de ambos, un plan que habían maquinado de antemano. Billy extendió su mano hacia Kotonoha, y ella, sin dudarlo, la tomó con fuerza. Mientras avanzaban entre la multitud, su agarre no se soltaba ni un momento. Todo está saliendo como lo planeamos, murmuró Billy lo suficientemente bajo para que solo Kotonoha pudiera oírlo. Kotonoha asintió con una leve sonrisa, su semblante frío y calculador contrastando con el pánico que la rodeaba. Nos encontramos en el lugar acordado. Tú sabes qué hacer. Mientras seguían caminando hacia una de las salidas, los gritos se hicieron más fuertes. Algunos estudiantes tropezaron y cayeron al suelo, mientras otros señalaban los cuerpos sin vida que estaban esparcidos por los pasillos. La escena era espantosa. Rastros de sangre marcaban el suelo, y los cadáveres estaban posicionados en formas grotescas, como si el asesino hubiera disfrutado creando un espectáculo macabro. Sekai, que iba unos pasos más atrás, miró horrorizada la escena. Esto no puede estar pasando. Ghostface está aquí. Gritó, su rostro pálido por el terror. Billy y Kotonoha lograron salir al patio de la escuela, donde los estudiantes se agrupaban esperando instrucciones de la policía que ya había sido llamada. Antes de que los oficiales llegaran, Billy se giró hacia Kotonoha, su rostro iluminado por una expresión maliciosa. Recuerda, esto es solo el comienzo. Kotonoha, aún sujetando su mano, esbozó una sonrisa casi imperceptible, pero que reflejaba perfectamente su transformación interior. Ambos sabían que el caos era solo una distracción más para seguir manipulando a todos a su antojo. El caos no tardó en intensificarse cuando los estudiantes comenzaron a salir desesperados por las puertas principales de la escuela. Entre la multitud, Sekai y Taisuke, el amigo de Makoto, se abrían paso, jadeando por el miedo que les oprimía el pecho. Pero justo cuando llegaron al exterior, sus pasos se detuvieron en seco. Frente a ellos, bajo la tenue luz de emergencia que iluminaba el patio, se alzaban dos figuras vestidas de Ghostface. Ambos llevaban los cuchillos ensangrentados, brillando con la tenue luz, y sus máscaras reflejaban el horror que sus víctimas sentían al mirarlos. Sekai soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de terror. No puede ser, tos. Susurró con la voz quebrada. Taisuke, por su parte, retrocedió un paso, claramente petrificado. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró, sus piernas temblando mientras intentaba no caer al suelo. Los dos Ghostface dieron un paso hacia ellos, levantando lentamente sus cuchillos, como si disfrutaran prolongando el terror en el aire. El sonido de las pisadas sobre el pavimento parecía resonar como un trueno en los oídos de Sekai y Taisuke, quienes, al verse acorralados, no tuvieron más remedio que girarse y empezar a correr tan rápido como podían. ¡Corre!,
Gritó Sekai, tomando la delantera mientras Taisuke la seguía con dificultad. Los asesinos comenzaron a perseguirlos sin prisa, como si disfrutaran del juego, dejando que sus pasos resonaran para aumentar la desesperación de sus presas. La respiración de Sekai era rápida y errática, mientras intentaba encontrar una salida en la oscuridad del campus. En ese momento, entre la confusión, Billy y Kotonoha observaban desde las sombras, mezclándose con los demás estudiantes que corrían por sus vidas. Billy, con una sonrisa apenas perceptible, susurró lo suficiente para que solo Kotonoha lo escuchara. Perfecto, que se entretengan un poco más. Kotonoha lo miró de reojo, con esa sonrisa macabra que comenzaba a convertirse en parte de ella. Ambos sabían que el espectáculo estaba lejos de terminar, y que lo que venía después sería aún más sangriento. Sekai y Taisuke corrían con todas sus fuerzas, los latidos de sus corazones resonando en sus oídos como un tambor frenético. Pero justo cuando doblaron una esquina, se encontraron de frente con una tercera figura vestida de Ghostface, bloqueando su camino con el cuchillo en mano. Taisuke se detuvo en seco, su rostro reflejando puro terror. No, no puede ser. Exclamó, retrocediendo un paso. Antes de que pudiera reaccionar, el tercer Ghostface avanzó rápidamente, enterrando el cuchillo en el abdomen de Taisuke con una precisión brutal. Este gritó de dolor, cayendo de rodillas mientras la sangre comenzaba a brotar. Sekai soltó un chillido desgarrador, pero Taisuke la miró con los ojos llenos de desesperación y fuerza a la vez. «Corre, Sekai. Vete de aquí», le gritó, apretando los dientes mientras intentaba sostenerse, aunque sus fuerzas se desvanecían. Sekai, aterrada, vaciló por un momento, pero al escuchar los pasos de los otros dos Ghostface acercándose, no tuvo otra opción. Se giró y corrió hacia la entrada de mantenimiento, encontrando una rejilla abierta que daba a los ductos de ventilación. Sin pensarlo dos veces, se metió dentro, arrastrándose desesperada mientras sus lágrimas caían sin control. Desde los ductos, Sekai miró a través de una pequeña rendija, con la esperanza de que Taisuke lograra escapar. Pero lo que vio la dejó paralizada. Los tres Ghostface rodearon a Taisuke como depredadores jugando con su presa. Uno de ellos levantó su cuchillo y lo hundió en su pecho, mientras los otros lo apuñalaban repetidamente, sin darle tiempo siquiera de gritar. La sangre salpicaba el suelo y las paredes, y los sonidos de las cuchilladas resonaban en el silencio aterrador de la noche. Taisuke, con su último aliento, soltó un gemido ahogado antes de desplomarse, sin vida. Sekai tapó su boca con ambas manos, tratando de no gritar mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su cuerpo temblaba como una hoja, y el sonido de los asesinos riendo entre ellos, aunque distorsionado por las máscaras, se grabó en su mente como una pesadilla de la que sabía que no podría despertar. Mientras seguía arrastrándose por el ducto, Sekai repetía en su cabeza una sola frase. Tengo que salir de aquí, tengo que sobrevivir, pero en el fondo, sabía que esto apenas era el comienzo de un juego mortal en el que todos eran piezas, y